Diciembre 26 del 2004. El mundo entero veía horrorizado imágenes del tsunami que arrasó costas y pueblos en más de 14 países alrededor del Océano Índico, dejando a su paso muerte y destrucción. Quédate y te contaré algunos datos que no sabías. Era diciembre y muchos turistas, sobre todo europeos, pretendían pasar las festividades más divertidas de Navidad y Año Nuevo en las paradisíacas playas de Tailandia, norte de Indonesia, Sri Lanka y algunas islas que ya estaban llenas de visitantes. Todo iba corriendo según lo planeado, pero la mañana del 26 de diciembre todo cambió radicalmente cuando un terremoto de magnitud 9.1 y cuyo epicentro se ubicó en el mar en la costa oeste del norte de Sumatra sacudió durante casi 10 minutos toda la región. Este terremoto es considerado el tercero más potente registrado desde que existe el sismógrafo. Pero, ¿cómo sucedió? La placa tectónica del Océano Índico se deslizó por debajo de la microplaca de Burma en dirección este a lo largo de 1.200 kilómetros al norte. Pero en el epicentro, la placa se introdujo 15 metros. Para que te hagas una idea, esta placa se desliza 6 centímetros aproximadamente por año. Quiere decir que ese día se deslizó lo que se deslizaría en aproximadamente 250 años. Brutal. Y todo esto a una profundidad de más de 10 kilómetros. Te cuento un dato curioso. Testigos vieron aguas negras malolientes y sulfurosas emerger en piscinas de camaroneras ubicadas en zonas pantanosas y pozos de agua en la ciudad de Banda Aceh y ciudades aledañas, lo que se conoce como licuefacción del suelo. Pero el mismo olor y color lo vieron y percibieron pescadores 1,5 kilómetros costa afuera. La subsidencia o hundimiento del suelo fue desde unos pocos centímetros hasta 2 metros a lo largo de la costa oeste del norte de Sumatra. Los sismólogos aseguran que era clara señal de peligro de tsunami. Pero el sismo era solamente el inicio del terror. El rompimiento vertical de la falla en el fondo marino desplazó la columna de agua ubicada justo encima de la falla, produciendo ondas en la superficie de unos 200 kilómetros de longitud, que se desplazaron a una velocidad aproximada de 640 kilómetros por hora hacia las costas. Pero no es como te imaginas, una gran ola viajando por todo el océano. En realidad son ondulaciones casi imperceptibles en alta mar que a medida que llegan a la costa, la masa de agua se va tropezando literalmente con el suelo hasta levantarse y romper, entrando varios kilómetros tierra adentro. Aquí te paso unos datos que no circularon. Los pobladores locales de Banda Aceh, la ciudad costera del norte de Sumatra, la más afectada de todas, aseguraron haber oído 3 explosiones entre el sismo y la llegada del tsunami. Los investigadores manejan 2 probabilidades. Una, que son propias de terremotos producidos por el rompimiento vertical de las placas, como está registrado en terremotos potentes anteriores. Pero también se sugiere que se deben al impacto de los tsunamis de más de 5 metros contra los acantilados, llegando a ser escuchado en lugares lejanos incluso. Y si ya has oído antes de que los animalitos avisan cuando hay un sismo, pues te cuento que sí es cierto. Los investigadores recopilaron al menos 2 hechos que te los voy a contar. Y es que otra señal de alerta de la llegada del tsunami fue la migración masiva de aves que volaban hacia tierra desde mar abierto. Numerosos testigos informaron, después del desastre, haber escuchado cantos de pájaros que fueron interpretados por algunos aldeanos como una advertencia para las personas amenazadas por el tsunami. Por otro lado, en Tailandia, elefantes adiestrados para atracción turística huyeron buscando zonas más altas y pararon a determinada altura. Se salvaron del tsunami. Pero sigamos con los acontecimientos. En las costas, el mar retrocedió más o menos 1 kilómetro, descendiendo unos 5 metros, dejando expuesto el suelo marino, y esta depresión duró varios minutos. Aunque no lo creas, muchas personas, sobre todo extranjeros, vieron esto con curiosidad y asombro. Filmaban, fotografiaban
y se acercaban totalmente ajenos al peligro que esto significaba. Comenzaría entonces la catástrofe. Alrededor de las 8:20 de la mañana llegó la primera ola a Banda Aceh. Con una altura de levantamiento de 30 metros, entró 3.5 kilómetros tierra adentro a una velocidad de entre 29 y 36 kilómetros por hora, y fue la que devastó la ciudad y arrastró la mayor parte de escombros y todo tipo de material, e inundando 2.5 metros de altura. Poco menos de 5 minutos después arribó la segunda ola de aproximadamente 20 metros. Fueron alrededor de 10 olas. Más lejos del epicentro del terremoto, en el suroeste de Tailandia, provincias como Phuket y Krabi experimentaron alturas de levantamiento de olas de 4 a 8 metros. Al este, en Sri Lanka, las alturas de levantamiento de olas fueron entre 2.5 y 12 metros. En la costa sureste de la India, las olas del tsunami alcanzaron los 3.5 metros. En las Maldivas, las alturas de subida del tsunami fueron más bajas que en Sri Lanka, alcanzando un máximo de 3 metros. En la región del Índico no existía ningún sistema de alerta ni agencia geofísica, lo que empeoró la situación, pues agencias de Japón y Estados Unidos sí detectaron el sismo y la alerta de tsunami, pero no tenían a quién avisar, quedando atados de manos solamente esperando la desgracia. El tsunami se cobró la vida de casi 228.000 personas en 14 países, siendo uno de los desastres naturales más mortíferos en la historia moderna, y provocó que cerca de 1.600.000 personas se vieran desplazadas de sus hogares, según datos de la UNESCO. Indonesia fue el lugar con más muertos, 167.000, entre ellas unas 61.000 en la ciudad de Banda Aceh. En Sri Lanka, las autoridades estimaron 35.000 entre víctimas mortales y desaparecidos. En India fallecieron más de 16.000 personas. En las 6 provincias de Tailandia que se vieron afectadas, unas 8.200 personas perdieron la vida, entre ellas casi 2.000 extranjeros, sobre todo de nacionalidad sueca y alemana. En otros lugares de Asia también hubo víctimas mortales. Birmania registró unas 60 muertes, aunque se estima en hasta 10 veces más. Le siguieron Maldivas con 108 muertos, Malasia 75 y Bangladesh 2. Las olas mortales afectaron la costa oriental de África, donde se cobraron 289 vidas en Somalia, 13 en Tanzania, 3 en Seychelles, 1 en Kenia, 2 en Yemen y 2 en Sudáfrica, siendo este el punto del planeta en el que se registró la muerte más lejana al epicentro del sismo, a unos 8.000 kilómetros. Miles de cuerpos fueron devorados por el mar, jamás serán recuperados. El Banco Mundial estimó en un total de 14.000 millones de dólares las pérdidas económicas sufridas por estos países. En esta tragedia, Indonesia llevó la peor parte, y en concreto Banda Aceh, que además tuvo que enfrentar brotes de enfermedades como cólera debido al colapso sanitario, aguas estancadas, insalubridad. Hubo casos de amputaciones por heridas infectadas por el colapso de la ciudad. Al siguiente año se comenzó a implementar el sistema DART para vigilancia y alerta en la región. Este desastre dejó cicatrices en el mundo entero que hoy, 20 años después, todavía quedan. Quedan en los sobrevivientes, en aquellas familias que perdieron miembros, en los que perdieron sus propiedades. Alteró la geografía de la zona, la inclinación de la Tierra y su rotación, claro, aunque imperceptibles y por milésimas, nos indica las consecuencias de un sismo potente. Para terminar, te dejo con esta pregunta para que la medites. ¿Qué harías tú en esta situación? Déjame tus comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal.
Nos vemos en un siguiente video.